justicia, nos apoyaba Familias Guardabosques, apoyaba muchas políticas sociales, pero desestimaron el apoyo popular, prefirieron atender las presiones de Chávez, de Castro, de la FARC, y se murieron del susto por la crítica, por el grito de la élite izquierdista de América Latina. Nuestros candidatos tienen que estudiar cómo se va a conseguir un gran apoyo internacional. Israel. Nosotros tuvimos la fortuna de contar con el apoyo y la aviación de la tecnología israelita y de tecnología en muchos aspectos. Hoy toca, es un tema muy delicado, prepararse para restablecer las relaciones con Israel. ¿En qué marco político? En el marco político de reconocimiento a Israel y a Palestina, en el marco político de exigencia de que Israel tiene derecho a que todo el pueblo árabe y palestino lo reconozca y lo respete como Estado, y Palestina tiene el derecho recíproco. Para nosotros es tan importante que no asesinen a un habitante de Israel como que no asesinen a un habitante de Palestina. Y orientados en esa dirección, tenemos que pedir apoyo internacional. Esta semana visitaba yo el Perú y recuerdo que el presidente de entonces nos ayudó y pudimos desbaratar el frente amazónico de la FARC, que dio muchas posibilidades de turismo en la Amazonía. Hoy esas relaciones tampoco existen. Y Ecuador tiene un problema interno gravísimo. Cuando teníamos la discusión con el presidente entonces de Ecuador por esa protección a la FARC, yo les decía, cuidado, les pasa lo de Colombia. Aquí primero nos dijeron, no se preocupen, que la droga pasa por el cielo, viene de Bolivia y Perú, pasa por el cielo colombiano a Norteamérica. Después hubo producción y hoy hay 1.700.000 consumidores. Ecuador no prestó atención, y qué problema tan grave el que tiene hoy. Venezuela, la escogieron de mediadora. Por allá tuvimos con la izquierda europea un debate en la Universidad de Valencia en España. Los procesos de paz no resultan cuando los mediadores son sesgados. Los mediadores eran Cuba y Venezuela. El gobierno entonces dijo en Colombia que no transgrediría las líneas rojas, que aquí habría cárcel para los responsables de delitos atroces, que habría cárcel para los secuestradores, que habría cárcel para aquellos que hubieran violado o reclutado niños. Todas esas líneas se transgredieron. La paz es un balance entre paz y justicia, y cuando se transgredieron esas líneas ya no hubo ese balance, hubo un sometimiento a la FARC, se acabó ese balance y hoy pagamos las consecuencias, queridos ciudadanos. Decía yo en una universidad en Valencia, qué error escoger mediadores que están sesgados con el terrorismo. Hubo más la exigencia de Venezuela y de Cuba como mediadores que las razones que le habían prometido al pueblo colombiano, y qué daño hicieron. Venezuela no es mediadora de ningún proceso de paz en Colombia, es simplemente agente del terrorismo, paraíso de hospedaje del terrorismo. El gobierno del acuerdo de 2016 fue el gobierno que en la candidatura habló más duro contra Castro y contra Chávez. Cuando yo oía esos discursos y decía, los míos son unos discursos de seminarista. ¿Qué discursos tan fuertes contra Venezuela y contra Cuba? Pero ese gobierno después se alió con él, buscando la decisión utilitarista de que Venezuela y Cuba le ayudaran a firmar con la FARC, y después salió a criticar a Maduro. El tema tan difícil con Venezuela. Pero la seguridad necesita
de muchos elementos. Necesita definición, necesita valores. Ya nos referimos a eso. Necesita compromiso, determinación política, necesita liderazgo. El liderazgo que hemos observado hoy nuevamente en nuestros candidatos. La seguridad necesita apoyo internacional. Aquí hay unos crímenes de trascendencia internacional. La seguridad necesita actores, el gobierno, las Fuerzas Armadas, la comunidad, la justicia, las Fuerzas Armadas. Hoy le rendimos un homenaje a nuestros soldados y policías. Nuestras Fuerzas Armadas están debilitadas. Lo hemos visto en las cifras de nuestros candidatos. Están bastante desmoralizadas. Cuando algún ciudadano llama a pedir apoyo a las Fuerzas Armadas, es común escuchar esta respuesta: no puedo ir, me echan. Unas Fuerzas Armadas que las tienen requeridas casi para que protejan la delincuencia en lugar de combatir. ¿Y cómo se ha debilitado todo? ¿Cómo se ha debilitado la aviación militar? Si mucho quedarán 31 de las naves, de las 60 naves de aviación militar en condiciones de actuar. Como falta haber seguido avanzando en inteligencia. Hoy ya hay muchos mejores elementos que los que había a disposición de nuestro gobierno, como lo han dicho hoy nuestros precandidatos. Y las Fuerzas Armadas necesitan de todo. Les quiero pedir algo. ¿Saben qué es lo que más necesitan nuestros soldados y policías? Afecto, amor de los colombianos por ellos. Nosotros tenemos que acogerlos con amor, con afecto. Este no puede ser un país utilitarista que los llame a apagar incendios, a que superemos desgracias. Hay que quererlos y lo merecen. ¿Cómo no lo van a merecer? Queridos jóvenes, ustedes de pronto están al tanto de esto, pero se lo refresco. En el siglo pasado, las Fuerzas Armadas más profesionales del continente fueron las nuestras. En México se solanza que porque solamente tuvieron 12 años de interrupción democrática. En Centroamérica muchas dictaduras, ni qué hablar de Sudamérica. En Colombia solamente hubo 4 años de interrupción democrática. Aquí no hemos tenido unas Fuerzas Armadas arbitrarias, ni al servicio de la dictadura. Hemos tenido unas Fuerzas Armadas democráticas, unas Fuerzas Armadas sometidas a la Constitución, unas Fuerzas Armadas que no han sido beneficiarias de impunidad y han sufrido mucho. Hay que quererlas. Pero, señor almirante Moreno, señor general Rincón, muy distinguidos altos oficiales que nos han llenado de orgullo con su visita, compañeros del partido, quiero poner énfasis en este tema. Hoy en Colombia se trata de politizar a las Fuerzas Armadas. ¡Qué cosa tan grave! La política de seguridad democrática siempre dijo: hay que proteger a todos. En efecto, el presidente Petro, entonces líder de la oposición, la senadora Pilar Córdoba, tuvieron la misma protección que teníamos nosotros los del gobierno. Eso honra a nuestra democracia y a las Fuerzas Armadas. El afecto nuestro por las Fuerzas Armadas no puede contribuir a politizarlas. Las Fuerzas Armadas tienen que estar como la justicia, por encima de la discusión política, al servicio de la protección de todos los ciudadanos. Repitámoslo, es fundamental en esta campaña. Aquí no podemos seguir en una rapiña, a ver quién se lleva otros votos de un sector de la reserva, a ver quién se lleva otros votos diferentes de otro sector de la reserva. Manejemos este tema con absoluta claridad. Estamos hablando de los actores de la seguridad. Entramos a la comunidad. El gobierno nuestro
desmanteló el paramilitarismo, redujo los grupos criminales. Yo no veo un país perfecto, pero algo mejoró. Veamos lo siguiente: todo lo que ha sido apoyo a comunidad lo estigmatiza. Hoy un alcalde, un gobernador propone, Diana, un alcalde, un gobernador propone hoy que pueda utilizar los frentes locales de seguridad sin armas, con comunicaciones, para que la comunidad esté mejor conectada con la fuerza pública, que lo estigmatizan, dicen eso es paramilitarismo. Para nosotros hay un valor muy importante, que es la integración entre la comunidad y las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas sienten que la comunidad está ahí presente, son más diligentes y mucho más inclinadas a la transparencia. Cuando la comunidad siente que tiene unas Fuerzas Armadas solícitas, prestas a ayudar en todo momento, a escuchar, la comunidad rompe la indiferencia y no acepta las tentaciones de tener grupos de justicia privada. La integración entre las Fuerzas Armadas y la comunidad exige una pedagogía de nuestra parte, porque de otro lado están creando los nuevos paramilitarismos, debilitan a las Fuerzas Armadas, pero le dan poder institucional en exceso a los guardias campesinos y a los guardias indígenas. Eso no puede ser, queridos ciudadanos. Nosotros necesitamos esa integración transparente, no armada, de la ciudadanía con nuestras Fuerzas Armadas. Pero hay otro actor, la justicia. Ya lo dijeron algunos de los precandidatos. Mostraron un caso de una persona detenida no sé cuántas veces y siempre lo liberaban y después lo volvían a capturar. Con toda mi dificultad policial, yo he mantenido y mantendré un balance entre discrepancias con algunos actores de la justicia y respeto total a la institucionalidad. Hoy me veo obligado a hacer unos comentarios sobre la JEP, creada por imposición de la FARC, provistos sus jueces con mucho sello. No han avanzado siquiera para imponerle a los terroristas las sanciones sin importancia que consagran la impunidad. Están los responsables del secuestro y la violación de niños en el Congreso. Ni siquiera les han impuesto esas famosas restricciones de movilidad que habla el acuerdo. Por favor. Pues bien, tengo que decir, y nada más importante que este foro, para decir que nosotros no podemos, yo no puedo aceptar, y lo digo en primera persona, la ligereza de la JEP de decir que los falsos positivos fueron una política de Estado. Los jueces, en los políticos y en el periodismo se tolera la ligereza, pero en la democracia es inadmisible la ligereza de la justicia. ¿Cómo le hace daño a la credibilidad esa ligereza de la gente? Pero es que además confunden Estado con gobierno. Si lo que quieren decir es que fue una política del gobierno, debieron decirlo claramente, pero no digan que fue una política de Estado, tampoco de gobierno. Imaginen ustedes que no han escuchado a quienes fueron ministros de defensa y a quienes fueron altos comandantes. Solamente un exministro le dijo un día a la Comisión de la Verdad que había habido una política de contar muertos, tema que nunca se mencionó. El mismo viceministro y después el ministro Juan Carlos Pinzón dijo claramente que nunca había habido esa política. Esta ligereza de la gente
se ha producido sin que tengan el cuidado de mirar qué era lo que decíamos, qué proponía nuestra estrategia de seguridad, cuyo énfasis era la desmovilización. Ignoran las cifras, ignoran que hubo 53.000 desmovilizados, 27.000 presos y 13.000 personas dadas de baja. Sin embargo, sobre esas cifras tienen la ligereza de decir que había una política de Estado de falsos positivos. El mismo padre de Ruth, que tantas diferencias ha tenido conmigo, lo ha repetido, que eso no fue política de Estado, ni fue política institucional. Yo no voy a entrar a discutir ahora, el número. A mí me parece tan grave un caso de violación de derechos humanos como 1900, como 6.400. No voy a entrar en esa mezquina discusión, señores de la gente.